Buenos días, queridos catequistas. ¿Cómo les va? Una alegría encontrarnos de esta manera, ¿no? Y a través de los medios, y felicitarlos realmente porque que estén asumiendo el seminario de esta manera virtual, ¿no? Es aprovechar también y no dejar que todo este virus y esta pandemia, ¿no? Nos quite lo más hermoso, que es nuestro camino como catequista, que no nos dejemos enfriar la vocación. Bueno, y quería compartir con ustedes un tema tan fresquito, ¿no? Como vieron, como cuando uno gusta el pan que recién salió del horno, con sabor y olorcito a fresco, este regalo tan hermoso de la Pascua. Así que vamos a ir como tratando y vamos a pedirle mucho al Espíritu poder ir profundizando este misterio. Y quería comenzar por algo tan hermoso que nos propone el Papa Francisco, que ya lo hemos leído y compartido seguramente, pero me parecía como algo medular, ¿no? para esta charla, que es el tema del querigma, ¿no? Porque la Pascua y toda el primer tiempo de la iglesia, cuando recién estaba arrancando, siempre ¿a qué volvían? Al querigma, ¿no? Este Cristo que murió, que ustedes mataron, ha resucitado, Dios lo ha resucitado, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, me parecía que cuando el Papa Francisco le habla a la catequesis, les dice que tiene que volver a la Pascua, que tiene que volver al querigma, que tiene que volver a la experiencia del amor infinito de Dios. Y el Papa, miren cómo lo expresa en el número 160 de Evangelii Gaudium. Dice, es el Espíritu que se nos dona, el que nos hace creer en Cristo, que en su muerte y resurrección nos comunica el querigma, nos comunica, es decir, nos hace participar de la misericordia de Dios, ¿no? Así que, y ahí entonces comienza a decir eso tan hermoso, ¿no? Que el primer anuncio, ¿no? La Pascua, por eso es fundamental, es esencial. Yo cada vez la descubro y me enamoro. Vieron que los santos terminaron casi contemplando la cruz, ¿no? ¿A cuántos santos lo encontramos con la cruz, ¿no? Y no por el dolor, es porque es la expresión máxima del amor, ¿eh? Y eso tenemos que recuperar. El Papa dice que no es el primer anuncio que después se reemplaza por otros dogmas, por otros conocimientos, ¿no? Por otros contenidos. Y esto yo creo que habíamos errado el camino como catequesis, ¿no? Es decir, a medida que se iba pasando el año se iba enfriando. ¿Por qué? Porque nos íbamos alejando de la Pascua, como los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? Que cuanto más se alejan de Jerusalén, más se les va enfriando el corazón. Dice el Papa, es el primero en el sentido cualitativo, es decir, es lo máximo en cualidad, en calidad. Es el primer anuncio, al que siempre hay que volver, siempre hay que escuchar, de diversas maneras. Todo encuentro de catequesis de alguna manera debiera conectarnos con la Pascua, con el querigma, con el primer anuncio. Y volver siempre allí. Yo me doy cuenta, ¿vieron? Como cuando te pasan la adoración eucarística, que es una expresión de lo que es la Pascua, ¿no? Y el Papa dice tan hermosamente, no hay nada más sólido. Miren qué hermoso, ¿no? Estos evangelios de este tiempo, ¿se acuerdan que decía la piedra que los constructores rechazaron había llegado a ser la piedra angular? Esa es la Pascua, es el amor infinito, es el que te sana de toda herida, de toda tristeza, de toda muerte. No hay realidad más sublime. Por eso es el fundamento sólido, profundo, dice el Papa, ¿no? Porque tiene la profundidad hasta de la misma muerte. Es la máxima profundidad, y porque te lleva a la profundidad de Dios. Cuando vos atravesás y te conectás a la cruz, ¿con quién está detrás? El Padre, el amor infinito del Padre. Así que por eso dice, es el fundamento seguro, es lo más denso, lo más sabio. Si vos tenés un problema, se lo contás a Jesús y lo mirás en la cruz, la sabiduría del crucificado siempre, siempre, como a los discípulos de Emaús, te va a volver a hacer arder el corazón. Por eso es, yo creo que un tema tan, tan esencial, ¿no?
El primer anuncio dice, es capaz de hacer arder el corazón, de iluminarlo todo. Miren qué lindo, ¿no? Cuando una persona no le encuentra sentido a la vida, habría que animarse. Y así como la adoración eucarística, la palabra, ¿no? Decirle, contemplar la Pascua, contemplar la Pascua. ¿Por qué? Porque y no quedarnos con lo sangriento, sino con el misterio profundo, ¿no? Que Dios viene a transformar la humanidad desde dentro. En la Pascua se tocan dos realidades maravillosas, la infinita misericordia y la miseria humana, ¿no? El amor entrañable del Padre, ¿no? Y la fragilidad humana, y el pecado hasta lo peor que le puede salir del corazón, ¿no? Por eso dice el Papa, y va terminando con eso, ¿no? Permite comprender el secreto de cualquier tema. Miren qué lindo, cualquier tema. Si vos despacito lo vas haciendo con lectura pascual, Jesús vieron que les interpreta a los discípulos de Emaús en todas las escrituras, y fíjense que tiene una expresión muy fuerte ahí, porque dice, ¿no era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas? Toda realidad tiene una luz nueva, ¿no? Una nueva comprensión. Y dice el Papa, es respuesta al anhelo de infinito. Miren qué lindo la Pascua. Vos te vas y tu corazón, que tiene siempre ese hambre, esa sed de consuelo, de alegría, de paz, de esperanza, todas las realidades más profundas del misterio del hombre, como lo dice el concilio, se esclarecen en el misterio de la Pascua de Cristo, ¿no? Así que es realmente... y el Papa lo dice después, y por eso también a mí me encanta, ¿no? Porque dice, y este acontecimiento es previo a cualquier norma moral. Si alguien no se encontró con la Pascua, no tendrías que decirle anda a misa. O le vas a decir anda a misa porque vas a disfrutar, es hacer la experiencia de la Pascua. Pero si lo hiciste como obligación, erraste el camino. Así que qué lindo que comencemos este momento, ¿no? Esta charla, con esto que nos dice el Papa con tanta clarividencia, ¿no? Porque no es simplemente claridad, le da como un espesor, ¿no? Una apertura, una nueva mirada. Así que, y bueno, y después lo vamos a ir charlando, ¿no? Pero el Papa después plantea que justamente desde aquí brota la libertad y brota la alegría, ¿no? Que es fruto de la Pascua, de la resurrección. Así que bueno, así vamos a ir comenzando despacito toda esta charla sobre el misterio pascual de Jesús. Y hermanos, me parecía importante, yo digo, más allá de una charla formativa, porque esto es el seminario, yo creo que la otros días, mire, yo tuve una gracia tan hermosa, ¿no? Con el padre Roberto, de tener 9 días de retiro, y el tema clave fue la Pascua de Jesús, ¿no? Solo la pasión, desde la unción en Betania, la entrada en Jerusalén, ¿no? Jesús ante el Sanedrín, y después frente a Pilato, la muerte, la resurrección, fue tan precioso, ¿no? Porque uno, y ustedes saben que San Ignacio, ¿no? Y por eso me parecía proponérselo también, más allá de que es una charla formativa, ¿no? Que tiene que darnos como una intelección cristiana de los acontecimientos y de la Pascua, ¿no? Es decir, una manera de ver y de pensar lo que decía el Papa Francisco. San Ignacio, ustedes saben que propone para cuando uno se adentra en el misterio de la pasión, una actitud contemplativa. Y me parece re importante. San Ignacio va a decir, como si presente me hallara. Así que si por ahí después, a lo largo de esta semana, o vuelven a leer la Pasión, acuérdense que más que pensar y quedarme simplemente con lo exterior, ¿no? La clave está en que la actitud contemplativa es más que la racional, es que yo me entro en cada escena y la vivo. Y tal vez me quedo con algún detalle. A mí me pasó que el que me ayudó mucho fue el discípulo amado, a ir entrando de cómo él
vivía, sentía y cómo lo veía a Jesús. Para mí fue como una experiencia tan linda, ¿no? O en algún momento en la última cena vieron que en las misas lo decimos, pero en realidad es como una clave. Si yo pudiera recostar mi cabeza en la última cena en el pecho de Jesús, me volvería un discípulo amado, un contemplativo, alguien que deja que la Pascua suceda en mí. Ya no le sucedió a Jesús, es una verdad de fe y la vamos descubriendo y por eso nos formamos. Pero la clave es si la Pascua me sucedió a mí. A los discípulos de Emaús cuentan todo el relato de la Pascua, la saben, fueron a catequesis, pero ellos estaban muertos, vivían tristes, estaban amargados, se alejaron de la comunidad, ¿no? El sinsentido. ¿Por qué? Porque la Pascua no les había hecho arder el corazón. Por eso dice la actitud contemplativa. ¿Por qué? Porque le vamos dando el protagonismo al espíritu, no a la cabeza que entiende, que también participa, sino primero al espíritu. Y tiene que ir inflamando todos mis sentidos, mis emociones, mis ganas de llorar, mis ganas de abrazarlo a Jesús, ¿no? Toda esa empatía te va sanando, te va ordenando, ¿no? Te va pascualizando, ¿no? Vieron que San Pedro lo dice y Isaías, sus heridas nos han sanado. Es decir, que yo cuando me conecto a la pasión, todo es transformado, el ver, el oír, el contemplar, el observar, cada actitud, cómo era la actitud de Pilato, cómo era la actitud del pueblo. Entonces eso me parecía que como una clave para adentrarnos en esta charla y en este compartir. Y por eso, más que saber mucha teología, en esto la sabiduría está a veces en la gente que reza el Via Crucis, reza los misterios de dolor y se va adentrando y ellos tienen una experiencia tan hermosa. Y cuando toquemos estos temas en la catequesis, hay que también ayudarle a la gente a eso, ¿no? Es decir, como lo dice San Ignacio, no es el mucho saber el que sacia y llena el alma, sino el profundo gustar. Entonces, esta sabiduría necesitamos para participar de este misterio de la cruz. Y fíjense que es un acontecimiento tan grande, porque cuando estudiamos historia en el colegio, ¿vieron cuántas citas se dice antes de Cristo y después de Cristo? Es decir, la humanidad, la historia de la humanidad, el espacio y tiempo. La Pascua de Cristo hay un antes y un después. Yo creo que si pudiéramos definir, ¿no? O distinguir a las personas, podría ser el que está abierto a la Pascua y el que está cerrado. Y uno tampoco puede medir, porque tal vez alguien desde otra religión también viene abierto a la Pascua buscando hacer el bien, ser solidario. Si la Pascua toca a la humanidad entera, y este es un acontecimiento tan hermoso. El Papa habla, cuando habla de la resurrección, ¿no? Que así como un campo puede ser quemado por entero, siempre brota tosuda la Pascua, ¿no? ¿Por qué? Porque es la semillita, es la vida de Dios que se metió en el corazón de la humanidad entera. Estés bautizado o no estés. Esto es lo maravilloso del acontecimiento pascual. Y fíjense que marcó siglos, ¿no? Porque uno ve lo que es el campo de la cultura, el campo de la literatura, el campo de la ciencia, ¿no? Cómo realmente es como una clave. Me parecía lo que dice San Juan. Dice, esto han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. ¿Vieron? Esto es el acontecimiento, ¿no? Y todo lo que nos va regalando lo hermoso de lo que es el camino de la Pascua. Y tenemos que decirlo, yo creo que esto supone cada vez más una madurez, de que toda la vida de Jesús es pascual. Toda la vida, es decir, lo realizó en esas horas de Calvario, si se quiere, ¿no? Aconteció. Pero miren lo que dice el catecismo, que estamos leyendo también los puntos. Dice, desde el primer instante de su encarnación,
el Hijo de Dios acepta el designio divino de salvar en su misión redentora a la humanidad. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Dice, el Padre me ama porque doy la vida. Permanentemente la vida de Jesús es eso, ¿no? Y fíjense cuando la carta a los hebreos dice, ¿no? Tú no quisiste ofrenda, sacrificio, holocausto. Dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es decir, ya es el he aquí a tu esclava, he aquí a tu servidora de María y de Jesús, ya es la entrega de la pasión. Jesús se está entregando para salvar a la humanidad. Así que a veces sucede, ¿no? Que uno cuando lo ve a Jesús que está resucitando a Lázaro, él ya está proclamando, yo soy la resurrección y la vida. Pero él, digamos, es como si el resucitado ya viene a anticipar lo que va a suceder en la vida de él, pero lo realiza en Lázaro. Así que qué lindo, es como que toda la vida de Jesús es pascual. De alguna manera él se encarna para hacernos vivir la Pascua. Él se encarna para que no sea una idea, sino que la humanidad, el cuerpo, lo humano, la carne, por eso dice tomen y coman, esto es mi cuerpo, la carne sea tocada, sea atravesada por la Pascua. Y así toda vida cristiana o toda la vida humana pueda tener un sentido, una experiencia nueva. Así que realmente es un acontecimiento hermoso. Bueno, y también tenemos que decirlo, miren, esto daría para charlas y charlas, porque realmente si uno estudia los 4 evangelios, tenemos que decir esa verdad tan hermosa, ¿no? Lo primero de los evangelios, ¿qué era lo que se narraba? ¿Y qué es lo primero que se escribió? La pasión. El relato se dice que es la pasión con una introducción. Es decir, cada uno buscó la manera, ¿no? Como Lucas, que nos va contando desde la encarnación, nació en Belén, todo ese suceso, pero él está mirando, imagínense que Lucas narra desde Belén hasta Jerusalén, es decir, Lucas está pensando en la Pascua, ¿sí? Pero lo quiere a este Jesús que murió y que fue glorificado, él lo está pensando también desde el pesebre, esto que decíamos recién. Mírenlo a Juan, evangelista, ¿no? El discípulo amado, mírenlo cómo él narra la Pascua y descubre a ese Jesús pascual desde la creación. En el principio existía, ¿no? Entonces, saber que los evangelios, lo primero que estuvo en el núcleo del evangelio, en el núcleo de la primera comunidad, era la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así que desde ahí todo fue como encontrando un nuevo sentido. Lo que quería sobre todo remarcarle en este momento es la centralidad de este acontecimiento. En la vida de la iglesia, en la vida de Cristo, ¿no? Porque él, su deseo, siento angustia, decía, hasta que esto no suceda, ¿no? Porque él sabía que con la Pascua ya toda la humanidad iba a ser tocada desde dentro. Y fíjense que la carta a los hebreos también dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, que también desde la creación Dios estaba preparando este momento para que toda la historia, toda la humanidad, toda la creación sea tocada por la Pascua. Más allá de las distintas lecturas e historias que se puedan hacer paganas, ¿no? La clave está aquí en este acontecimiento. Así que este momento me parecía re importante para que nos vayamos adentrando despacito en este regalo tan hermoso que es la Pascua de Jesús. Y otro puntito me parece importante de la pasión y creo que nos ayuda mucho también para las lecturas de la realidad y ahora sobre todo el tema del coronavirus y la pandemia, todo esto. Fíjense el número 599
del Catecismo dice, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar. Esta constelación de circunstancias, dice, ¿no? Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento del Padre. Este lenguaje bíblico, dice, no significa que todo estaba ya predeterminado, porque estaba la libertad de Judas, de Pilato, de Pedro, ¿no? Pero nada escapa a la providencia amorosa, al designio, a la sabiduría, misteriosa, pero siempre triunfadora, debiéramos decir, ¿no? Dice después el 600, para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Qué increíble, ¿no? Todo lugar, todo, ¿no? Si llega hasta el margen de la aurora, allí estás. Así que también este acontecimiento, ¿no? Su sabiduría, ahí se manifiesta su poder, que es el amor. Y me parecía tan lindo porque un tema hermoso que yo lo descubrí mucho en esta, y lo descubrimos acá con la comunidad en esta Semana Santa, fue cómo Jesús permanentemente y los evangelistas van citando las Escrituras. Dice, si uno lo va leyendo, ¿no? Para que se cumplieran las Escrituras. Entonces, las Escrituras nos está hablando de cómo el designio amoroso de Dios, que fue profetizado en el Antiguo Testamento, se están cumpliendo en Jesús. Toda la imagen del siervo sufriente. Y dice, la iglesia contempla la pasión, miren qué lindo, ¿no? A la luz de las Escrituras. Todo. ¿Se acuerdan? Si miramos los discípulos de Maús, que ahora lo vamos a tener este domingo, dice, ¿acaso no debían suceder esto? Y dice, y comenzando por Moisés, les explicó en todas las Escrituras lo que se refería a él, ¿no? Es decir, en la palabra es donde él vuelve a acontecer. Por eso es tan importante, ¿no? Esta correspondencia entre acontecimiento y palabra. Y es lo que nosotros a veces cantamos y decimos, y nuestra catequesis por eso tiene que estar muy centrada. ¿Por qué? Porque cada acontecimiento humano, si lo unís a la palabra, sucede la Pascua. Sea el texto que sea. Realidad que tenga que iluminar va a estar pascualizada, ¿no? Así que eso es tan hermoso. En el Antiguo Testamento dice, Dios estaba prefigurando, ¿no? De lo que ya se venía. Y así hace que el acontecimiento de la pasión no sea algo, vieron como que aconteció por azar, lo que decía el catecismo, ¿no? Sino que está en el designio amoroso de Dios. Y que Jesús, humano, divino, como Él tiene tanta meditación de la palabra, Él va descubriendo el designio del Padre en la palabra y en los acontecimientos. A mí me parecía tan hermoso cuando el domingo de Ramos rezábamos aquel salmo que tantas veces lo hemos cantado. Dice que Jesús lo reza en la pasión. ¿Se acuerdan ese salmo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Eso es del Salmo 21. Y dice, los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca, mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Y en un momento dice, por eso ahora vamos a compartir un poquitito, ¿no? de una reflexión sobre este salmo, pero en un momento dice, pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme, ¿no? Es decir, nosotros nos quedamos con ese grito que a veces hasta no le encontramos sentido, Dios mío, ¿no? Parece que el Padre lo abandonó, pero Jesús en realidad lo que está haciendo es una lectura orante de lo que le está pasando. Él está repitiendo y se puede permitir expresarle la angustia, el grito desgarrador de la humanidad entera, pero hecho oración, hecho salmo. Entonces, este acontecimiento que le está pasando, como muchas veces cuando uno acompaña a un enfermo, él está en la pasión, pero cuando empieza a orar, encuentra consuelo, encuentra fortaleza. Decía Bantuán,
cardenal, ¿no? Y arzobispo que estuvo 13 años preso en la cárcel, ¿no? Y 9 años sin poder ver la luz casi, así que era una prisión muy fuerte. Dice que en ese salmo se expresa la certeza inquebrantable de que el Hijo no estaba solo. Qué hermoso, ¿no? Él le puede orar al Padre frente al abismo de la muerte, ¿no? Porque ya era inminente, porque lo habían abandonado. Él puede orar, hablar y expresar esa confianza inquebrantable de que el Padre siempre lo escucha. Por eso puede hasta gritarle, de que era instrumento de la voluntad de lo que Dios estaba realizando. Y Él deja pasar la súplica, esta súplica llena de angustia. Parece, dice, que en ese instante se le había oscurecido lo que Él tenía más propio en este salmo, en este grito de la pasión. Y lo que dice Bantuán es que Él ya en ese momento parece que a Dios no lo siente Padre. Por eso dice, Dios mío, ¿no? Ya no lo llama papá, ¿no? Como tanto le encantaba, sino que siente esta lejanía, ¿no? ¿Por qué? Porque Él estaba cargando en este misterio el pecado de la humanidad, la consecuencia del pecado, que es la lejanía de Dios, la distancia, el no amor, el no vida, eso es el pecado. Y desde allí, porque Él estaba en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, por eso se dice que la clave está en el huerto, ¿no? Ahora lo vamos a charlar un poquito más, pero en el huerto Él tiene que decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál era el cáliz, no? Era que Él tenía que, en su propio corazón humano y divino, todo el pecado de la humanidad tenía que ser tomado por la misericordia, ¿no? Que dicen que es como cuando chocan dos nubes y se producen truenos y rayos. Canta la Mesa, habla tan hermoso de eso, ¿no? Lo que había sido el alma de Jesús en ese instante, por eso sudaba como gotas de sangre. Así que qué lindo el poder ir viendo esta comprensión de los acontecimientos entonces a la luz de la sabiduría del Padre y con esta mirada amorosa que nos regala la palabra. Esto me parecía como algo fundamental para ya ir adentrándonos un poquito más en el misterio de la pasión. Bueno. Bueno, y vamos a ir entrando un poquito más en el corazón, ¿no? Que en realidad nosotros tuvimos la gracia de vivenciarlo en estos días pasados. Tenemos el regalo del Triduo Pascual, que es tan hermoso. ¿Se acuerdan sobre todo lo que es el Jueves Santo, ¿no? El viernes y el sábado de gloria, el amanecido el domingo? Ya tenemos fresquito, eso no se los voy a contar. Yo creo que también tenemos que redescubrirlo, lo hermoso que es nosotros como parroquia, como ir desentrañando, ¿vieron? ¿No? Cuando encontrás una trama, ¿no? De un tejido y lo empezás despacito y empezás a descubrir la riqueza de cada momento, de cada acontecimiento, ¿no? Y la Pascua nuestra que está tan llena de signos y de símbolos. Entonces, yo creo que hay que como volver mucho, ¿no? a esos momentos. Y bueno, sepamos, y esto lo leía al Papa Benedicto, tiene una reflexión muy linda sobre el misterio pascual, y él une la última cena, la muerte y la resurrección, como una sin la otra. Le falta plenitud, le falta sentido, le falta totalidad. Entonces, qué bueno es ir meditando esto, ¿no? Y fíjense, en la noche de la última cena, Jesús toma estas palabras, dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, ¿no? Fíjense que él está hablando de la Pascua, su hora, ¿no? La hora del gran acontecimiento, de la glorificación del Padre, de la glorificación del Hijo. Dice, de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Él sabía, dice, el Padre había puesto todo en sus manos, que había venido de Dios,
y volvía a Dios, dice, se levantó de la mesa, se sacó el manto, tomó una toalla y se la ató a la cintura y se puso a lavar los pies de los discípulos. Pedro, que se acuerdan que le va a decir, tú nunca me lavarás, ¿no? Y Jesús que le dice, no lo vas a comprender ahora, ¿no? Esto de querer entender con la cabeza estos acontecimientos y no con la actitud contemplativa. Yo me acuerdo que cuando me tocó en el retiro meditar, pensaba yo cómo voy a entrar, ¿no? Y en un momento sentí que Jesús me decía, vení, recostate en mi pecho y lo vas a entender todo, ¿no? Entonces, sentir esa conexión vital, ¿no?, al corazón de Jesús. Imagínense que él ya sabía que se le venía porque los acontecimientos ya lo habían buscado ese día que fue a comer a la casa de Lázaro, ya lo buscaban para matarlo. A Judas ya se había retirado de la cena, ¿no? Porque ya lo iba a vender. Jesús estaba, y cómo él puede vivir ese momento con tanta plenitud. Y fíjense qué lindo, ¿no? Porque él va uniendo la Pascua de Jesús, es el gran acontecimiento del mandamiento nuevo del amor, ¿no? Es decir, ya no es una ley externa que tengo que cumplir, ¿no? Sino es el amor que me habita, el amor pascual que me lleva cada vez más a entregar la vida. Por eso qué lindo, cuando él está en la última cena, San Juan, en lugar de escribirnos o narrarnos la institución de la Eucaristía, San Juan pone el lavatorio de los pies. ¿Por qué? Porque une la Eucaristía, que es anticipo de la Pascua, lo une a la entrega de cada uno de nosotros. Y usa hasta las mismas palabras, ¿no? Hagan ustedes lo mismo. Qué lindo, ¿no? Hagan esto en memoria mía de la Eucaristía, hagan ustedes lo mismo. Usa la misma palabra en el mandamiento del amor. Es decir, miren qué lindo, ¿no? La Pascua se cumple o sucede cada vez que yo me juego amando. Y cuanto más Pascua, más se entrega en libertad. Menos ego, menos reconocimiento, menos conservar la vida, más granito de trigo. Y esto es tan hermoso, ¿no? Y en esa, lo que nos dice el Papa Benedicto, dice, en la última cena Jesús asumió, miren qué hermoso, asumió desde dentro y anticipadamente su muerte cuando nos daba la Eucaristía y transformó, miren qué regalo, transformó la muerte en un acto de amor. Qué genial, ¿no? En la Eucaristía ya no dice, me van a quitar la vida, ¿no? Esta es mi entrega total. Entonces, en la última cena, la muerte ya estaba habitada por el amor, ya estaba vencida por el amor en el corazón de Jesús. Por eso es tan importante este tema de la última cena. La muerte está glorificada, está anticipada. La muerte, miren qué hermoso, ya no es destrucción, ya no es aniquilamiento, ¿no? La muerte es el tránsito, el gran encuentro, el gran abrazo, es la gran Pascua. Pero eso Jesús lo vive desde la Eucaristía, desde la última cena. Está transformado, y es donde la muerte, digo, el amor vence la muerte. La muerte, y aquí lo va uniendo y dice, la muerte de Cristo sin el acto de amor de la última cena no tendría sentido, ¿no? En cambio, en la última cena, lo que le iba a suceder ya estaba. Por eso él dice, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Qué hermoso, ¿no? Por eso está tan unido este misterio. Sería, dice el Papa Benedicto, sería una muerte vacía. Pero también dice, ahora lo da vuelta, pero una cena donde Jesús instituye la Eucaristía, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y no se hubiera jugado, es decir, esta cena no tendría realización, ¿no? Este sería, ¿no? No tendría realización concreta en la muerte, sería un mero gesto despojado de realismo. Por eso qué lindo, ¿no? Unir la última cena y lo decimos todas las veces que celebramos la misa.
Fíjense que para nosotros la palabra memoria es como la clave, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Y le recordamos al Padre, sí pues Padre, al recordar ahora, es decir, ¿por qué? Porque para nosotros cada vez que lo recordamos sucede. A veces uno dice memoria actualizada, no, es que siempre que vos recuerdes algo, vuelve los mismos sentimientos, vuelve con la misma fuerza que el acontecimiento, la Pascua. Por eso es tan lindo, ¿no? Y dice, sería un gesto despojado de realismo. La Eucaristía brota de la cena y de la cruz. Está tan unido ese, como la iglesia y los sacramentos. ¿Vieron cuando Jesús está en la cruz, ¿no? San Juan nos pone un signo tan hermoso. Después que Él muere, todavía nos regala un signo. Del costado abierto brotó sangre y agua, bautismo y Eucaristía. Qué lindo, ¿no? Brota la iglesia y los sacramentos allí. Por eso es tan hermoso, ¿no? Y esto entonces es lo que nos regala la Pascua, ¿no? Se vuelve una liturgia en la que sucede este maravilloso don. Así que bueno, esa partecita me parecía, y fíjense, y esto nos tiene que hacer reflexionar, y lo dice Santo Tomás de Aquino, para unir las tres cosas, ¿no? La Eucaristía, la entrega total de Cristo y el mandamiento del amor. Él dice, la caridad es la materia del sacramento de la Eucaristía. ¿Se entiende eso? La caridad, es decir, cuando celebramos la Eucaristía, ¿qué sucede? El amor entregado hasta la muerte. Pero tiene otro doble aspecto, es decir, que cuando yo lo recibo, yo me vuelvo caridad. Es decir, la caridad ahora me lleva a la entrega del hermano. Si no, quedamos a mitad de camino, ¿no? Y empieza a morir la gracia en mí, el sacramento en mí. Sí o sí, la Eucaristía tiene que ser pascual. Tiene que llevarme al servicio, a la entrega, al lavatorio de los pies. Así que hasta aquí me parece, ¿no? Como ir uniendo lo que sucede en el corazón del acontecimiento, ¿no? Por un lado, el designio amoroso, por otro lado, esto de la entrega anticipada y la entrega realizada en la cruz. Y ahora vamos a ir uniendo un poquitito también lo que es la pasión, porque después lo vamos a charlar un ratito más, la resurrección, lo que es la pasión en el Evangelio de Juan, que es la última que leímos, cómo Juan le va haciendo una lectura teológica, ya no es, y es una verdad histórica. Fíjense que es sorprendente porque uno dice, ¿para qué está Pilato en el credo? Parece que no tuviera sentido, ¿no? Alguien decía, al pedo como Pilato en el credo, ¿no? Pero no, Pilato, creo, ¿no? Fue sepultado, ¿no? Padeció y fue sepultado en el tiempo de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque hace que este acontecimiento sea una verdad histórica. En los documentos, en los anales, en los archivos, ¿no? del tiempo de Pilato, estaba también como una realidad histórica la muerte de Jesús. Pero no solamente es un hecho histórico, sino que cada evangelista lo fue haciendo una lectura teológica. Y yo creo que uno de los más simples y lo más hermoso y lo más profundo es la lectura que le va haciendo San Juan. Así que ahora aquí un ratito vamos a tomar, si quieren, o podemos tener en la mano el Evangelio de Juan, lo que leímos el Viernes Santo, que es como el momento más hermoso, me parece, entrar ya en la pasión, como gran acontecimiento. Muy bien, y podríamos no leer cada uno de los evangelios, ¿no? Tienen mucho de igual, sobre todo los tres sinópticos, y
y sería hermoso y lo aconsejo, ¿no? Yo creo que por ahí hacer una lectura despacito, ¿no? Que creo que lo hemos hecho en Semana Santa, pero me parecía mirar un poquitito a San Juan, que es diferente, ¿no? Porque él, para San Juan, para Juan, es como si desde el primer instante Jesús ya va como triunfante. ¿Se acuerdan cuando está en el huerto? Que le pregunta, ¿a quién buscan? Y él le dice, soy yo, ¿no? Ese ser divino. Y dice que dieron un paso para atrás y cayeron por tierra. Es decir, nadie le quita la vida, sino que él la va entregando permanentemente, ¿no? Cuando el soldado lo abofetea, le dice, ¿por qué me pegas si he dicho la verdad? ¿No? Entonces, es como que él realmente, sí, lo muestra ya como revestido de gloria, ¿no? Y parece que él en ningún momento habla casi del dolor y del sufrimiento, sino que ya va aconteciendo. Hasta cuando es elevado en la cruz, es elevado, ¿no? Es decir, ya él como si estuviera entrando en el cielo. Entonces tiene tú una lectura tan hermosa, San Juan. Y por eso es tan diferente, ¿no? Cómo va ordenando la narración. Para Juan, Jesús está permanentemente haciendo su entrega total, es decir, en Juan la pasión es entrega amorosa. Él está expresándole el amor a la humanidad, no como una consecuencia de debilidad, sino de entrega. Es como si llegáramos a la cúspide, al vértice de esa expresión tan hermosa, ¿no? Que tendríamos que repasarla más. Dice, tanto amó Dios al mundo, en la Pascua lo expresa, míralo, ¿no? Esa canción que tanta la repetimos, nadie te ama, mira la cruz, es la cúspide del amor. Tanto te amó Dios que fue capaz de decir, yo entrego hasta mi propio hijo para rescatarte, para que vuelvas a ser mi hijo amado. Y eso se nota mucho en la vida de San Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan. Él está con pleno conocimiento. Y un aspecto hermoso que me encanta y alguna vez lo hemos meditado mucho, sobre todo el tema de la realeza. Vieron que cuando Jesús querían hacerlo rey, en la multiplicación de los panes, en Juan 6, él se fue, ¿no? A la montaña a orar, porque él no quería esa realeza. Y los discípulos le costó muchísimo, ¿no? Como a nosotros. Pero cuando él habla con Pilato, Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y él le pregunta, ¿lo dices por ti mismo u otros, no? Y después le vuelve a preguntar y Jesús le dice, mi realeza no es de este mundo, pero es rey. Entonces, ¿y por qué? Porque Jesús viene a poner a Dios en el centro. Cuando Dios reina, todo se ordena. Cuando Dios empieza a reinar en mi voluntad, en mi afectividad, en los acontecimientos que me pasaron, en la vida de mi familia, en la vida de mi trabajo, todo despacito es ordenado por la fuerza del amor de Dios. Todo es resucitado, todo es pascualizado. Y es tan lindo, ¿no? Porque Pilato dice, cuando lo saca afuera, ¿no? Lo pone a Jesús y dice, aquí les traigo al rey, ¿no? Así que Pilato lo termina proclamando rey. Después, en otro momento, cuando los revistieron con el manto de púrpura, se acercaban los soldados y le pusieron una corona, es decir, lo revistieron de realeza, pero con una corona diferente, porque el reino de Dios es diferente, ¿no? ¿Qué le decían? Salud, rey de los judíos. Es decir, lo están proclamando rey. Por eso San Juan en todo momento, en la cruz, ¿se acuerdan que dice? Este es el rey de los judíos. Y él va a decir, lo escrito, escrito está. Es decir, es como si se afirma que es la realeza de Cristo, ¿no? Todo va convergiendo en eso, ¿no? El pueblo cuando empieza a gritar dice, si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se hace rey, es decir, lo están proclamando. Así que qué lindo también descubrir eso, ¿no? Esta realeza, este dominio de Dios sobre cada acontecimiento y ahora hasta sobre la misma muerte. Después también tiene todo el tema de la gloria, es decir, en ese instante Dios está manifestando toda su bondad. Por eso la expresión final, ¿cuál es de Jesús? Todo se ha cumplido.
¿no? Es decir, la bondad infinita del Padre ya está manifestada en la entrega de María, ¿no? En su entrega total, en el perdón. Ya había triunfado la gloria de Dios, ¿eh? Y por eso es tan lindo, porque Juan, las llagas están, pero están glorificadas, ¿no? Cuando a Tomás le dice, trae aquí tu mano, metela en mis llagas, ¿no? Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, ya en Jesús la humanidad ya está glorificada, ya está transfigurada por la presencia de Dios. Y también otro aspecto, pero es un poquito lo que ya dijimos, ¿no? La exaltación de la cruz se convierte en glorificación. El Jesús terreno ahora ya está en la gloria del Padre. Por eso se lo nota con una serenidad sublime. Jesús va conduciendo los acontecimientos. Él en San Juan es tan hermoso, porque así como leíamos, ¿no?, que de Mateo el grito es tremendo, el de Jesús, ¿no? En cambio, en Juan Él entrega su espíritu. Es como si se entregara en las manos del Padre. Padre, en tus manos. Y expira, así como entregando el espíritu al Padre y a la humanidad. Entonces, qué lindo realmente como adentrarnos en lo que fue sucediendo en el corazón de Cristo, ¿no? Como Él, y esto cómo nos debiera a nosotros, si nos vamos conectando a la pasión, cómo se nota de acuerdo a cómo vivís los acontecimientos. Si vivo desesperado es porque la Pascua me pasó al lado, ¿no? O fue un barniz. Pero a medida que cada vez más la Pascua es lo que te enciende el corazón, te hace arder. Y por eso es lindo que siempre los curas lo aconsejamos en la Semana Santa, ir mirando los personajes, porque sobre todo en San Juan es Jesús es el juez, no es Pilato. Es decir, cada uno frente a Jesús se está juzgando. Es decir, lo acepto, ¿no? Como le pasó a las mujeres, como le pasó a la Verónica, como le pasó a aquel hombre que dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Simón de Cirene, que se anima a cargar la cruz sin entenderlo. O Pedro, que en su arrogancia, ¿no? y en su prepotencia, que había dicho daré la vida por ti, termina sacando la espada. Es decir, no termina entendiendo nada de lo que es el misterio del reino, ¿no? De la pasión. Así que qué lindo esto, ¿no? Realmente cómo nos confronta. Y una cosa que siempre se nos repite, con esto termino esta partecita, que no tenemos que quedarnos en el dolorismo, y nuestra catequesis tenemos que cuidarla y purificarla de esto, ¿no? Es decir, en el corazón de la pasión está esto. A veces nosotros, mirá todo lo que sufrió, mirá la sangre, mirá, no, porque eso, como estamos tan llenos de heridas, ¿qué hace? Nos espantamos y nos encerramos. A mí me costó mucho contemplar la pasión por las propias heridas, pero cuando empecé a poder sentirme amado y a entregarle las heridas de mi infancia, cómo todo en mí se fue transfigurando, ¿no? Y uno puede volver hacia su historia con una mirada nueva, la de Jesús, ¿no? Resucitado, transfigurado. Así que con esto me parece que estamos en el corazón de la pasión. Bueno, y para culminar y para que no quede, ¿no? Porque es una unidad, por eso a veces nos cuesta hablar de todo este acontecimiento, ¿no? Y la Iglesia, como lo descubre que es tan grande, ¿no? Necesita como ir desmenuzándolo, ¿no? Para adentrarnos en este acontecimiento. Fíjense, ¿no? Que el año litúrgico, no lo dije al comienzo, pero el año litúrgico está centrado como el momento cumbre, ¿no? Y por eso está precedido por la Cuaresma y por los 50 días, ¿no? de Pascua, el acontecimiento pascual. Y fíjense que es tan grande que la semana está ordenada por el domingo, ¿no? El día de la Pascua, de la resurrección. Así que es clave, ¿no? El tema de la resurrección. Y decía el Papa Benedicto, sin la resurrección, la cena y la cruz
sería una esperanza fracasada. Qué genial, ¿no? Por eso les decía que tienen que estar las tres tan unidas, ¿no? La cena, que anticipa la voluntad de entrega, la realización, pero necesita de la resurrección. Y va a decir él, la resurrección es la respuesta y la interpretación divina de la cruz. Qué hermoso, ¿no? Qué genial, con qué claridad. Es decir, vos estás mirando tu cruz, pero el Padre ya está mirando tu resurrección. El Padre ya te está regalando el consuelo. Me lo decía los otros días una chiquita, ¿no? Que nosotros estamos compartiendo mucho los testimonios de qué le pasó a la catequesis en toda esta Semana Santa, a toda la familia, porque aprovechando la pandemia, toda la Semana Santa pasó por celebraciones en casa, ¿no? Y una chica estos días nos contó una abuelita que ellos pudieron reconciliarse porque su hija había sido abusada, ¿no? Y la nietita, que era nos angelizó, dice, ¿no? Fue como un ángel y dice, y en esta Pascua nosotros rezando con Jesús pudimos reconciliarnos con aquel abuso. Y una chica compartiendo, catequista, que había vivido la experiencia del abuso y lo pudo ir sanando despacito, ella me dijo, y pensar que Jesús ya la esperaba en el abuso, pero ellos nunca lo habían visto. Qué increíble, ¿no? Es decir, cada acontecimiento ya está pascualizado. El tema es si yo me cierro o me abro con mirada creyente. Es lo hermoso de la Pascua, ¿vieron? Que los discípulos quieren ver. Pedro, que va al sepulcro, que es el primer testigo, ¿no? ¿Por qué? Porque la piedra ya estaba corrida y porque entraron y vieron las vendas, ¿no? Primero entró Pedro y dice, el discípulo al que Jesús amaba, vio y creyó. Es decir, trascendió. En el pequeño signo descubrió al resucitado. De hecho, Jesús le va a decir a Tomás, porque has visto, crees. Es decir, es al revés. Y qué lindo, ¿no? Es decir, cuando se enciende la resurrección, se entiende todo con claridad. Hasta el acontecimiento, y cada uno de ustedes puede compartir esto, ¿no? ¿Cuántos acontecimientos de nuestra vida, cuando los pude rezar, tuvieron sentido? Y uno dice, y hasta termina a veces agradeciendo tal acontecimiento porque cómo me hizo profundizar, me hizo madurar, me hizo crecer en humildad. Así que por eso entonces tenemos que en Dios no se puede distinguir. Por eso nosotros hablamos tanto de la cruz. ¿Pero por qué? Porque la cruz es ya la resurrección, ya está glorificado. Pero en la cruz descubrimos esto que decíamos recién, la plenitud del amor, el amor que se entrega hasta la muerte. Así que para nosotros siempre, ¿no? La resurrección es victoria, y la cruz es victoria. Por eso yo descubrí este año y me encantó, ¿no? Es decir, la sangre ya está glorificada, la vida de Jesús ya está entregada, llena de gloria. Por eso decimos que la cruz es como el cordón umbilical entre la mamá y el bebito, ¿no? Te conectás y desde allí todo comienza a tener una nueva vitalidad, una nueva resurrección. Por eso ahora vamos a charlar un poquitito más, pero me parecía qué lindo que en este momento de la charla también encendamos el cirio, ¿no? Lo tengamos al cirio, a Jesús resucitado. Y los invito a cantar este momento, porque en realidad es proclamarlo como el día de Pascua. Resucitó, 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 aleluya. Resucitó, repítalo. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 aleluya. Resucitó, aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó. Sentilo vivo, Él está vivo,
Él está vivo, Él está vivo, resucitó. Y creo que esa es la clave, ¿no? Y fíjense que la resurrección no es una vuelta hacia atrás, ¿eh? Cuando Jesús lo resucita a Lázaro, Lázaro volvió a la mortalidad, digamos, ¿no? Después en algún momento iba a tener que volver a morir, ¿eh? En cambio, Jesús hace que la humanidad dé un paso más, un paso al frente, ¿eh? Y lo dice el Papa, ¿no? Jesús inaugura una nueva dimensión. Miren qué lindo, ¿no? Y la oración de uno de los domingos, el primer domingo de Pascua, dice que la creación es maravillosa, pero no menor es la resurrección. ¿Por qué? Porque la humanidad inaugura un estado nuevo. Qué precioso, ¿no? Por eso la muerte no es el final, sino es el paso hacia la plenitud. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí no muere jamás. Es decir, ya ahora está como inyectada en el bautismo la resurrección. Es decir, nosotros tenemos en nuestra vida humana una vida divina que nos habita, y que ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo. Esto es formidable, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos que meditar más, ¿no? Este misterio de la resurrección. La otra vez, cuando yo estaba en el retiro, una imagen que me vino que fue muy fuerte es que se caía el templo, ¿no? Y yo creo que se cayó el templo porque nadie más vino a misa, ¿no? En toda esta pandemia. Pero Jesús me decía, Néstor, la comunidad del resucitado, la catequesis, si no vive desde la resurrección, desde la Pascua, desde el querigma, desde el primer anuncio, no tiene fuego, no tiene pasión, no contagia, no enciende, ¿no? Los gurises, digamos, más vale andar a agarrar el celular, si esto no tiene. Hoy un adolescente decía, ¿no?, que cada vez más la empezó a descubrir a la Pascua, dice, y tengo cada vez más hambre, ¿no? Más deseo de conocerlo y de amarlo. Así que realmente dice Jesús, vieron por eso en los relatos del resucitado, dice muchas veces, ¿no? Estando cerradas las puertas, se le apareció Jesús en medio de ellos, ¿no? Es decir, es justamente esta presencia nueva, distinta. Jesús entra, Jesús, hombre Dios, la humanidad en Cristo, entra a la dimensión de lo divino. Qué lindo, ¿no? Así como Él en la encarnación entra a la dimensión de lo humano, en la Pascua el hombre entra a la dimensión de lo divino, ¿no? Como hombre ahora pertenece totalmente a la esfera divina. Y lo más hermoso es que con la Pascua uno recupera la familiaridad con Dios, el vínculo. Por eso ahora comenzamos a vivir como hijos amados, ¿no? Por la acción del Espíritu, que es el que va haciendo suceder la Pascua en nosotros. Así que, bueno, me parecía con esto un poquito compartirles. El Papa Francisco tiene cosas muy lindas, ¿no?, sobre la Pascua. En una de las charlas dice, ¿no?, que para los discípulos no fue tan fácil, ¿no? Después de la muerte no le fue tan fácil que se les encienda el corazón. Y fíjense cómo Jesús se le va apareciendo a cada uno de acuerdo a su fragilidad, ¿no?, o a su realidad o de su vocación. Cómo ellos tuvieron que volver a Galilea para volver a encontrarlo al resucitado en la vida cotidiana. Esos 50 días, ¿no?, esos 40 días hasta la ascensión, Jesús los va familiarizando, ¿no? La tendencia es volver a cerrarme, a meterle cabeza a todo, ¿no?, a vivir desde mis propias fuerzas, ¿no? En cambio, Jesús les va enseñando, ¿no?, y que el fuego de la resurrección va transfigurando todo. Por eso es tan lindo, ¿no?, de cómo Tomás tiene que tocar las llagas, sus propias. A mí me encantó en la misa de este año eso, ¿no? Jesús le dice, trae aquí tu mano, no seas incrédulo, ¿no? Es decir, la llaga ya está, la resurrección ya está. El tema es que yo me tengo que conectar. Tomás tiene una herida de fe, ¿no? Cree que cree, pero no cree, ¿no?, que nos puede pasar a nosotros.
¿no? Que podemos, como los discípulos de Maús, podemos tener toda la teoría, pero sí, no sabe lo que ocurrió en estos días, lo referente a Jesús, fue un profeta poderoso en obra, ¿no? Y todo, saben toda la catequesis, la tienen clara, pero tienen el corazón muerto. Ellos también, ¿no? Estaban como, sí, paganos de corazón, no tenían a Dios adentro. Entonces, hasta que no se enciende la Pascua, y miren, para mí ha sido maravilloso, es decir, casi que mi oración es volver a la Pascua, volver a la Pascua, a través de la muerte y resurrección, muerte y resurrección. Cada acontecimiento, tu problema familiar, tu noticia, el pasado, la realidad del coronavirus, todo. Y fíjense cómo este tiempo, ¿no? Qué bendición para tener esta charla y poder compartir, porque miren que esta pandemia que nos encerró, ¿no? Esta cárcel domiciliaria que estamos viviendo, si no la pascualizamos, la cantidad de cristianos que se nos van a pagar, ¿no? Cómo nos costó, a veces ni nos preocupamos de tener o no tener misa, de rezar o no rezar. Yo les cuento, les digo, para nosotros fue tan hermosa esta Pascua, y con este testimonio termino. Fue tan hermosa porque nosotros 2 meses antes y 1 mes antes que pase todo este tema de la pandemia esta, Jesús nos venía mostrando, ¿no? que Él quería pasar la Pascua por la familia. Y entonces empezamos a organizar, a ver de qué manera. Y era darle signos a los papás de la catequesis, ¿no? Para que ellos puedan ir haciendo su pequeña celebración. Y cuando se acercó, que llegó la cuarentena esta, fue genial, porque al armar la celebración ya teníamos como encauzado por dónde iba a ir. Así que cómo Dios no nos viene preparando y viene ayudándonos a leer los acontecimientos. La Pascua, yo creo que fue una de las Pascuas más profundas, nos sacudió. Jesús pasó en Colón, ¿no? Ustedes se habrán enterado lo que nos pasó el Viernes Santo, ¿no? Toda la persecución y la exposición mediática como un ataque a Cristo fue, ¿no? A Cristo. A nosotros nos devolvió la fe, nos renovó la fe, Y hoy yo digo, damos gracias realmente de lo que nos aconteció, aunque hayamos quedado expuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque volvió a triunfar la Pascua en el barrio, con los pobres, y a darle fortaleza para esta pandemia. Y así fuimos leyendo a la luz de la Pascua todos estos acontecimientos, todo este tiempo. Y ahora, gracias a Dios, estamos con los niñitos de catequesis, nos están contando sus testimonios, no saben, porque la idea es dónde viste al resucitado, ¿no? Vieron que a los discípulos se le aparecía en el mar de Tiberíades, cuando dos se iban para Emaús, él se le iba apareciendo con distintos rostros, ¿no? Y cuando te acostumbraste, la resurrección te da luz para poder verlo. Y ahí te enciende y te hace una lectura nueva de cada acontecimiento. Así que, y estos últimos días fue tan hermoso, ¿por qué? Porque comenzamos también la adoración eucarística desde la casa, y se sumó una cantidad enorme, ¿no? Ese primer altarcito que empezamos allá, hoy ya está lleno de luz, ¿no? Cada uno, hoy escuchaba un testimonio, ¿no? de alguien que a las 4 de la tarde estaba adorando y sentía la mano de Jesús que lo sostenía, dijo, lloré tanto, ¿no? Es decir, cómo esta pandemia también está en las manos de Dios y cada uno de nosotros. Así que bueno, agradecerles por este momento, y bueno, esto va grabado para escucharlo, pero aquí un ratito, si Dios quiere, nos conectamos para en el ida y vuelta ir aclarando cosas, aportando experiencias. Así que lo que te surja, vivilo ahora, meditalo, escribilo en algún papelito y en un momentito lo vamos a ir charlando, ¿no? Experiencia que tenga, dudas que tengan. Yo tengo otras tantas, así que es toda una experiencia, porque es como un manantial inagotable, brota hasta la vida eterna la Pascua, ¿no? Así que tenemos que seguir enriqueciéndonos mutuamente. Bueno, felices Pascua para todos, y terminamos con un cantito. Vamos a pedirle a María. San Ignacio dice, ¿no?, que a la primera que se le apareció fue a María. No está en el Evangelio, pero se supone, ¿no? Y María dice que estaba como adormecida por el cansancio, por el agobio, por el dolor, ¿no? Yo cuando hice el retiro y la contemplaba a María,
ella empezó a sentirlo sin verlo, porque no necesitaba, ¿no? Ella es pura fe, ¿eh? Y dice en un momento, ¿no? Y eso me encantó, ¿no? No sé si estaba afuera o estaba adentro, pero lo sentía tan vivo, y eso es la resurrección. Así que vamos a pedirle a María que este momento también sea de ella, ¿eh? Cerrar un ratito los ojos y vamos a pedirle que ella también nos regale la gracia de tenerlo al resucitado. Ella desde el momento de la encarnación, ya Dios había vencido la muerte. Aunque tenía el dolor humano, estaba habitada por el amor divino que sostuvo toda la pasión. A ella, a Jesús, el amor del Padre, la voluntad amorosa del Padre. Jesús vive la pasión desde ese amor. María también, ahí juntita. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos da tu amor. Madre, 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 madre. Y vamos a poner un ratito la mirada en ella. Que ella nos regale realmente la luz pascual. Que ella, como en Pentecostés, íntimamente unida y en oración, nos haga pasar por el corazón todo esto que hemos charlado. Ella sabía, y por eso el discípulo amado al pie de la cruz la tiene como su propia mamá. Ella le enseñó a pasar por el corazón, a ser contemplativo de las cosas de Dios y de los acontecimientos de la tierra. Ella los repasaba y en algún instante se encendía la luz divina. Por eso sentite en este momento que terminamos abrazándonos de María, Madre de la Resurrección. Jesús le dijo, ahí tienes a tu hijo. María se vuelve Madre de la Pascua, Madre de toda la humanidad. Como Jesús está muriendo, pero ya está dando vida, engendrando. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y alegra mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.